Estimadas y estimados estudiantes del curso Jesús Histórico, tengan ustedes mi más cordial saludo a cada una, a cada uno y extensible a sus familias. Les agradezco también a quienes han hecho de alguna manera llegar también su preocupación y cercanía hacia mi persona. Eh, Sin querer entrar en detalles, son momentos muy complejos para nuestra familia. Y en lo personal para mí también estos últimos días han sido muy difíciles. Y nada, solo queda esperar a que las cosas vayan teniendo un mejor camino y esperar a que también todo salga bien, simplemente. Bueno, nosotros dejamos de continuar con un tema que habíamos empezado a abordar. Hay algunos elementos que yo le había solicitado en la última clase, que leyera los relatos del bautismo. Fundamentalmente la idea de leerlos era que nos diéramos cuenta cómo si bien hay una base histórica, que ya lo hemos dicho, que lo hemos señalado, el tema es claramente teológico. Es un momento que para Jesús fue una toma de conciencia de quién es, y por lo tanto también de ahí se desprende cuál es su ministerio. Luego comenzamos entonces el quinto hito que relevan los investigadores sobre el Jesús histórico, que sería, yo inventé el nombre, predicador itinerante, pero engloba una serie de elementos que vamos a ir hoy día profundizando un poco más. No se olviden que ustedes ya poseen el PPT, que lo ideal es que lo hayan podido leer. Y vamos entonces a ir retomando. Nosotros queremos ya ir acercándonos a las características de este anuncio que Jesús hace en la aldea de Cafarnaún. Yo voy a estoy en la diapositiva número 3 de ese PPT, empezando desde ahí en adelante, vamos a seguir. Entonces, ustedes tienen 3 características que ahí asoman. Esas 3 características aparecen en unos globos verdes, ¿verdad?, sobre las ruinas de la ciudad de Cafarnaún, el lugar donde la investigación indica que fue prácticamente como el centro de operaciones de Jesús, desde donde se movía, desde donde predicaba, alrededor de las aldeas que se colocaban a la ribera del mar de Tiberíades o lago de Galilea, mar de Galilea. Cuando decimos que el anuncio del reinado de Dios se identifica con la experiencia personal de Jesús de Nazaret, esa primera característica tiene que ver con lo que releva la investigación del Jesús histórico, y que también releva el valor que se le otorga a la cultura judía. ¿Por qué digo lo que releva el Jesús histórico? Porque el Jesús histórico, no se olviden nunca que es la manera de colocar a Jesús de Nazaret como un judío dentro de una época determinada, y que por lo tanto su imaginario, su experiencia religiosa, va a estar relacionada precisamente con ese raigambre cultural. Luego, Jesús entonces, como judío, tuvo una cosmovisión, tuvo una forma de interpretar la presencia de lo divino en el mundo que es quizás tan muy distinta a la que hoy los judíos actuales observan, ¿no? Hay 21 siglos, ¿no?, que nos separan del Jesús histórico. Por lo tanto, también la cosmovisión incluso mundial o cultural va a cambiar. Entonces es importante, cuando decimos que el anuncio del reinado de Dios se identifica con la experiencia personal de Jesús de Nazaret, colocamos entonces el acento en cómo esta experiencia se mueve en una cultura. Porque cuando también Jesús habla del reinado de Dios, no es que haya inventado él el concepto o el mensaje propiamente tal, porque eso ya lo venían anunciando los profetas. El reinado de Dios en Israel, el reinado de Dios lo anunciaban en el siglo I más de un movimiento judío, entre ellos los esenios, por ejemplo,
Juan Bautista con su movimiento también lo anuncia, ya lo veíamos clases anteriores. Por lo tanto, Jesús no inventa el reino, ese es un concepto muy judío también. Entonces ¿dónde está el cuido? ¿Dónde está el centro? Que esa idea del reino, que es judía, y que tiene una serie de elementos que ya vamos a desentrañar, no es solo una mirada espiritual o, o utópica, ¿no? Una mirada utópica, sino que es una realidad que se identifica con la persona de Jesús, con su identidad, con su desarrollo espiritual también. Y que eso va incluso más allá de las propias condicionantes históricas, porque si bien todos tenemos condicionantes, si bien todos estamos insertos en una cultura, cada uno hace su propia síntesis y cada uno llega a una conclusión o idea o posición particular. Pero ciertamente incide en esa decisión también el entorno donde uno crece. Por eso es interesante, después lo vamos a tocar en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 4. Este es solamente para que veamos cuáles son las tres características. Pueden haber más características, ¿ah? Y también puede ser que estas hoy día se discutan, pero básicamente yo trabajo con ellas porque creo que son el centro de aquello que hablamos como reinado, o el asunto del reinado de Dios que Jesús predica. Ahora, la segunda característica, dado que Jesús, básicamente él experimenta a Dios o cree en un Dios que es Padre, Abba, bajo el concepto arameo, Dios será visto en su mensaje, será expresado como gratuidad, incondicionalidad, misericordia y perdón. Y ahí viene a ser como una crítica a este sistema del mérito que yo algo les anunciaba en la clase pasada, pero que ahora lo vamos a ver con más calma. Y finalmente Dios está destinado a reinar entre los marginados, entre aquellos que componen la trama social más baja en este sentido del mundo judío, pero de la sociedad producto de la ocupación romana, ¿no? Jesús se va a colocar de parte de a quienes son los oprimidos por Roma, por el imperio. Bien, entonces pasemos a la cuarta diapositiva. Antes de ver las imágenes, me gusta decir algo sobre este lugar que ustedes están observando, que es la sinagoga de Cafarnaúm. No es la sinagoga que Jesús conoció físicamente, porque dada el diseño, el uso de la piedra caliza, que es una piedra que entra en la arquitectura de la región en el siglo II, el tipo de columna, el tallado de la columna, son elementos que van, para los especialistas obviamente, yo no soy profesor de arqueología, pero van definiendo una época. Entonces la época no concuerda con el tiempo de Jesús. No obstante, el enlosado, el piso, el lugar donde ésta se emplaza, es muy probable que haya sido el mismo lugar donde se emplazó la primera, o la del siglo I, dado que éstas se ubicaban en un lugar o en un sector donde quedase como casi ya saliendo de la ciudad, ¿no? Cafarnaúm después creció y por eso quedó como la sinagoga estando dentro de la ciudad. Por lo demás es lo más probable que se haya levantado después en el mismo sitio donde estaba erigida la primera. Por lo tanto, estar también ante ese lugar es bien, por lo menos para mí fue bien emocionante las veces que he podido estar ahí y escuchar a los relatos, las explicaciones de los especialistas, de los arqueólogos o de los profesores de Biblia que están en el lugar. Da cuenta de un judaísmo que básicamente fue en tiempos de Jesús muy diverso y con la posibilidad de discutir, de exponer los propios argumentos en el espacio público, porque la sinagoga funciona un poco como eso. Vamos ahora a las ideas que van apareciendo sobre la imagen.
El anuncio del reino de Dios se identifica con la experiencia de Jesús, eso lo había dicho al principio. Y por lo tanto, este judío tiene un entorno religioso bastante diverso, ¿no? Ustedes ya han podido apreciarlo, algunos se han acercado más de acuerdo a las lecturas que han tomado, pero saben, ya tienen nociones de que el judaísmo, no se puede hablar de el judaísmo, sino que de los judaísmos del siglo I. Fariseos, esenios, celotes, herodianos, eh, rabinos, el grupo de los rabinos, el grupo del Bautista, eh, los sacerdotes del templo, la casta sacerdotal, que coincide con los saduceos, pero son también, es otra realidad. Bueno, y el movimiento que también congrega a Jesús de Nazaret, o el movimiento que congregó Judas el Galileo a comienzos del siglo I, es un entorno que genera, ¿no?, adhesiones, grupos, movimientos, ¿no? Eso por una parte. Segundo, este judío, ¿no?, con este entorno religioso diverso, tiene sí lugares comunes donde todos convergen y donde sus ideas reposan, ¿no? Los profetas, la ley, la Torá, las instituciones como el templo, la sinagoga, por eso también la imagen que he colocado ahí, las tradiciones, son insumos, son parte de esta experiencia. Y Jesús, dentro de este entonces entramado diverso, con insumos comunes o pisos con un marco referencial común, es reconocido por la gente como rabí, como maestro, o como profeta, naví, que es el otro término hebreo, rabí o naví. Ahí hay unas citas que yo he colocado para que ustedes, si quieren, las puedan buscar, las pueden ver. Y en todas ellas Jesús es reconocido bajo estas dos categorías. La categoría Hijo de Dios es una categoría que entró tardíamente a los evangelios y también a la comprensión y conciencia del cristianismo primitivo. Por lo tanto, estamos ante los dos conceptos más primigenios, primeros, y a la vez también los más posibles dados a Jesús, ¿no? Rabino, rabí, maestro. Se le reconoce rabí, incluso los adversarios lo reconocen rabí, ¿no? Interesante cuando un saduceo, por ejemplo, le dice a Jesús rabí, o a un fariseo rabí, porque le están reconociendo la maestría. Y Jesús no era un maestro o un rabino formal, no estudió, ya lo hemos visto, el tema de la educación de Jesús. Lo más probable es que fue una educación sinagogal, escuchaba mucho en la sinagoga, escuchaba algunas ideas, le parecía interesante, iba haciendo su propia síntesis, ¿no? Y terminó siendo un rabino popular, de corte popular. Lo que nunca van a ver ustedes en las páginas de los evangelios es que los adversarios de Jesús le reconozcan el título profeta, porque ahí entraríamos a un problema serio, ¿no? Que sería el reconocimiento explícito que Jesús habla en nombre de Dios. Por lo tanto, pero aún así el pueblo sí lo denomina, ¿no? Un gran profeta ha salido entre nosotros, dirán en Lucas, por ejemplo. Cuando Jesús pregunta, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Quién soy yo? Algunos dicen que eres Elías, un profeta. Algunos dicen que eres uno de los antiguos profetas. Juan Bautista resucitado, ¿no? ¿Y por qué el tema del profetismo ahí es interesante entenderlo? ¿Y por qué yo les decía que al comienzo, cuando yo mencionaba a Jesús como predicador itinerante, era un título un poco de fantasía que yo doy para englobar estas dimensiones de él? Porque Jesús no es solo un elemento o una cara del judaísmo. En él convergen elementos que lo hacen ser bastante, ¿cómo decirlo? Diverso, pero pero también, bueno, no encuentro el concepto, ya se me ocurrirá. Es una persona cuya pluralidad, cuya diversidad es producto de ese entramado social. Y además que si uno incluso analiza con mayor fineza, todos nosotros tenemos distintos elementos que no nos hacen ser catalogados bajo una etiqueta, ¿no? Entonces Jesús fue un rabino, sí, pero no solo eso, fue también un profeta, y no solamente fue eso,
fue también un curandero, fue también un exorcizador, fue también un, un marginal, fue también un rebelde en relación a los romanos, fue considerado un rebelde, fue Mesías para unos, ¿no? Entonces, ¿y por qué son esas categorías? Son las que esta cultura, la judía, ofrece para hablar de este hombre, o tiene para hablar de este hombre, para identificarlo, para reconocer en él elementos de la tradición, elementos que pertenecen a la identidad religiosa. Entonces Jesús habla. ¿Qué quiero decir con esto también? Que me parece fundamental. Antes de entrar a la última idea que aparece en la diapositiva. Jesús es, ha de ser entendido en su comprensión acerca de Dios dentro del judaísmo, ¿no? Jesús no es el primer cristiano, ni Jesús en estricto rigor tendrá la doctrina acerca de Dios trino clara incluso en su discurso. La Trinidad como concepto incluso aparecerá tardíamente con San Agustín en el siglo IV. O sea, si a Jesús le preguntaban por la Trinidad no tenía idea de lo que era la Trinidad, ¿no? Él creía en el Dios de Israel, el Dios uno. Y tenía una experiencia particular donde se ven elementos de una vinculación a través de una identidad que él también es consciente y que se manifestará en los evangelios del Espíritu. Y por eso es que después hablamos de Espíritu como una persona, porque se relaciona, y con el Padre como otra persona, y aquí está el Hijo, que es el que se relaciona con estas dos realidades, y por eso después hablará el cristianismo más adelante sobre la Trinidad. Pero lo que quiero decir fundamentalmente es que no hay que sacar a Jesús de su entorno, de su mundo, del lugar donde él se situó. Él fue un judío. Y por tanto, él hablará sobre la ley, él hablará sobre la pureza, él hablará sobre la justicia, ¿no? Que es otro tema, el perdón, ¿ya? Pero hay muchos temas de los cuales no pudo hablar, no habló y no hay que hacerlo hablar porque lo que hacemos es transformar a un judío en cristiano y que nos hable como cristiano, ¿no? Entonces hacemos que Jesús hable del divorcio, hacemos que Jesús hable de la sexualidad, hacemos que Jesús hable de y temas que no tienen nada que ver ni con su discurso ni con su entorno religioso. De partida, para un judío el sexo no es un problema, no es pecado, no existe el pecado original. O sea, Jesús no tenía nada de esos elementos o dispositivos doctrinales puestos muchas veces al servicio de la coerción, pero también para intencionar culpas y demás, ¿no? O sea, Jesús está lejos de esos componentes, ¿no? Por eso me interesa mucho en este punto y perdónenme si me extendí un poco más, pero es ahí un elemento crucial, ¿no? Hay que entender que Jesús habló como judío, entendió el mundo como un judío, hizo su síntesis personal y llegó a una comprensión acerca de la divinidad, pero de la divinidad de su pueblo, ¿no? Y claro, como creen que es el único Dios, obviamente que no hay más que hablar, ¿no? Pero llega a esa comprensión de su divinidad, de su relación con esta divinidad, en fin. Y a partir de esa relación tan particular es que hay una pregunta crucial en los evangelios que se la hacen los adversarios de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? O dices esto también. ¿Con qué autoridad? ¿No? ¿Quién te auspicia? ¿De qué grupo de rabinos saliste? ¿De qué escuela rabínica provienes? ¿No? Hay varias como preguntas subliminales detrás de eso, ¿no? ¿Con qué autoridad tú haces esto? Pero acá tenemos también que situar el texto, que está ahí sacada como una cuña en un contexto más amplio. Por eso yo pongo ahí los versículos 23 y 27 también del capítulo 21. La pregunta la hace la autoridad religiosa. Y cuando Jesús les responde, les dice, yo también les voy a hacer una pregunta, y si ustedes me responden, yo a mi vez les voy a también a contestar. Juan,
con qué poder bautizaba. Y dice el texto que se ponen a deliberar como... Es extraño, ¿no? Porque el evangelista es como si hubiese estado metido ahí en el comidillo de este grupo de sacerdotes del templo. Entonces dice que, les hace decir que piensan responderle que no saben con qué autoridad bautizaba, porque si decían que sí, que Juan bautizaba por parte de Dios, Jesús les podría responder, bueno, y entonces ¿por qué no le creyeron? Y si respondían, no venía de Dios, el pueblo se iba contra ellos porque el pueblo tenía a Juan como profeta, entonces responden para sacarse un poco los pillos. Bueno, no sabemos. Y Jesús les dice, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y interesante la respuesta, porque si ellos hubiesen dicho que Juan hablaba en nombre de Dios, no solo les hubiese dicho, entonces ¿por qué no le creyeron? Sino que, bueno, y no se olviden lo que Juan decía de mí, o lo que Juan pensaba de mí, ¿no? Y que yo soy quien de alguna manera continúa la misión de Juan, el anuncio de este reino. Por lo tanto, se cuidan en reconocer que en un obrero de la construcción proveniente de un segmento bajo de Galilea pudiese haber tal nivel de no solo de claridad, sino que también de certezas, ¿no? Porque al final son las certezas las que crean la autoridad o le dan autoridad a la voz, a la reflexión, ¿no? Seguimos con el próximo video para seguir profundizando con las otras características que nos faltan.